Aviso. Este es un fanfic de Naruto. Los personajes y el mundo original pertenecen a Masashi Kishimoto y a sus respectivos titulares de derechos. Yo no soy dueño de la obra original. Solo juego con este universo por puro cariño y con fines creativos. La historia, los personajes y elementos reconocibles de la obra original no me pertenecen. Los fragmentos de narrativa, diálogos adicionales, personajes originales e interpretaciones filosóficas presentadas en este fanfic son creaciones propias del autor de este proyecto, pero no buscan reemplazar ni contradecir la obra oficial. Mi aporte está en los giros narrativos, la filosofía y los personajes originales que aquí aparecen. Si disfrutas esta historia, te invito siempre a apoyar el material oficial. Bienvenidos a El Ciclo del Odio. Un fanfic de Naruto contado desde las sombras, más oscuro, más filosófico. Aquí no solo veremos batallas, sino el precio del poder, la herencia del dolor y las cadenas invisibles del odio que pasan de generación en generación. Gracias por acompañarnos. El viaje comienza ahora. Capítulo 9. La noche roja. La noche no era silencio. Era un rumor contenido, un murmullo que se escondía en cada sombra de Konoha. Los faroles de las calles parpadeaban como si la brisa los sofocara de miedo. Hasta los perros callejeros habían callado, encogidos en los callejones. Naruto permanecía sentado junto a la ventana de su pequeña casa, los brazos apretados contra las rodillas. Desde allí, miraba la calle desierta. No entendía por qué el aire parecía distinto, pesado, como si incluso las piedras estuvieran conteniendo la respiración. Un portón cercano se cerró con brusquedad, luego otro y otro, como párpados asustados que no querían ver lo que ocurría. Naruto apretó los labios. La soledad de siempre estaba allí, pero esa noche tenía un filo nuevo, como si lo estuvieran apartando no solo por lo que era, sino por algo que él todavía no sabía. No pudo resistir y salió. A cada paso escuchaba susurros que viajaban como cuchillas. Dicen que no quedó ninguno. Fue el hijo de Fugaku. No veía rostros, solo puertas entornadas y voces rotas que lo atravesaban sin dueño. El niño se quedó quieto un instante, con el corazón apretado. ¿De qué hablan? Que ninguno no quedó. El mundo parecía saber un secreto del que él estaba excluido. Una frase regresó de golpe a su memoria, susurrada por aquella sombra que lo había cuidado desde los tejados. A veces, proteger significa volverse enemigo. Sintió que el aire se volvía más denso. Alzó la vista al cielo. Un graznido quebró la noche. Un cuervo volaba en dirección contraria al distrito Uchiha. El eco de sus alas arrastraba un presagio. Algo se había roto para siempre. A varias calles de distancia, Sasuke corría sin aliento. Había salido tarde de la academia, irritado por un examen trivial. Pero al ver las columnas de humo negro que se elevaban desde el distrito, el corazón se le desbocó. Tropezó, se raspó las manos, pero siguió corriendo.
con los ojos fijos en aquel humo que ya no parecía solo ceniza, sino el fin de todo lo que conocía. Naruto avanzaba por calles cada vez más vacías. El silencio lo empujaba hacia adelante, pero cada esquina parecía un juicio. En una de ellas, un kunai rodó hasta detenerse en la piedra, sin dueño, sin combate, como si el mundo acabara de pronunciar su última palabra y luego callar. El eco metálico vibró en el aire más que en sus oídos. Levantó la vista. Columnas de humo manchaban el cielo, grises primero, después negras, como venas podridas que se alargaban hacia las nubes. Un escalofrío lo recorrió entero. «Cuervo», susurró, recordando la silueta que lo había vigilado desde las alturas. Las voces de los aldeanos lo cercaron, más precisas, más crueles. El clan Uchiha. Fue Itachi, el propio hijo de Fugaku. La garganta de Naruto se cerró en seco. Las palabras no eran solo noticia, eran sentencia. Y la advertencia de Cuervo le volvió como un hierro candente. A veces, para proteger hay que volverse enemigo. El niño no entendía de política ni de clanes, pero en su pecho se abrió un vacío insoportable. ¿Proteger a quién? ¿De qué? ¿Y por qué ese alguien tenía que ser justo la única sombra que lo había acompañado en la soledad? Mientras tanto, en el otro extremo de la aldea, Sasuke entraba en el distrito. El aire era pesado, una mezcla de hierro y ceniza que raspaba la garganta. Antorchas caídas chisporroteaban en charcos oscuros. Las paredes mostraban cortes de shuriken y manchas negras de pólvora. Cada paso sobre ese suelo frío era un sacrilegio en aquel cementerio que todavía conservaba calor de cuerpos recién apagados. En medio de la calle, una katana rota con el abanico Uchiha grabado brillaba bajo las brasas. Más adelante, un juguete infantil partido, abandonado como si la risa que lo sostuvo hubiera sido arrancada de raíz. Cada fragmento era un eco, armas quebradas, risas quebradas, un linaje entero reducido a ruinas. Sasuke no necesitaba ver cadáveres para entender. El silencio era peor que cualquier grito. Lo que había sostenido su mundo estaba deshecho, y el humo que subía al cielo parecía empeñado en borrar incluso el recuerdo de que alguna vez existió. Sasuke cruzó el umbral de su casa. El silencio lo recibió como un muro húmedo, denso, más pesado que el aire. Ni el crujido de las tablas, ni el susurro del viento. Nada. Solo un vacío que parecía tragarse hasta sus propios pasos. En la penumbra distinguió las siluetas de Fugaku y Mikoto. Estaban juntos, inmóviles, como estatuas derribadas en el templo de un dios caído. No había sangre visible, y eso lo hacía peor. La muerte sin gritos. La quietud definitiva que ya no necesita heridas para confirmarse. Los ojos de Sasuke, aún de niño, comprendieron sin comprender. La lógica no alcanzaba, pero el corazón lo sabía. Todo lo que había sostenido su mundo había desaparecido en un instante. Un temblor le recorrió las manos. Dio un paso, apenas un roce en el tatami,
como si temiera que el contacto quebrara lo poco que quedaba en pie. Quiso hablar, pero su voz se ahogó antes de nacer. Y entonces lo vio. En el corredor oscuro, Itachi lo esperaba. Quieto, inmóvil, con la mirada fija. Su figura no parecía del todo carne ni del todo sombra, como si el propio silencio lo hubiera engendrado. La penumbra lo vestía de hermano y verdugo al mismo tiempo. «Ven, Sasuke», dijo al fin. «Quiero mostrarte la verdad». La voz no tenía ternura ni ira, contenía ambas, mezcladas en un filo imposible de sostener. Para Sasuke aquel instante fue un tajo sin remedio. El hermano amado y el asesino irreconocible se superpusieron en un mismo rostro. El suelo se le abrió bajo los pies. Todo lo que había sido certeza, los entrenamientos, las comidas en familia, el calor de un apellido, se derrumbaba en un solo segundo. Al otro lado de la aldea, Naruto seguía parado en mitad de la calle. El humo ennegrecía el horizonte y en su pecho todo encajaba de golpe. El cuervo, el nombre de Itachi en los rumores, la frase que lo había marcado. «¿También vos?», susurró con la garganta rota. «¿También me dejaste?». El vacío que lo envolvió era idéntico al que había sentido aquella noche en el callejón, cuando la vida de su perro se apagó entre sus brazos. La noche había tragado a Konoha. El humo del distrito Uchiha aún flotaba sobre los tejados, como un velo pesado que la aldea entera no se atrevía a sacudir. Los faroles ardían con una luz débil, incapaces de disipar la sombra. Era como si la propia aldea quisiera callar lo ocurrido, enterrarlo bajo ceniza y silencio. Naruto caminaba hacia el rumbo del humo, pasos pequeños, indecisos, buscando algo que se había perdido antes de hallarlo. Cada sombra le parecía un recordatorio de que el cuervo ya no volvería, de que los rumores tenían razón. Sasuke avanzaba en dirección contraria. Sus sandalias arrastraban polvo y ceniza, la ropa manchada, los ojos huecos. Las visiones que Itachi había grabado en su mente se repetían sin tregua. Su casa teñida de muerte, el corredor oscuro, la voz de su hermano resonando como un eco imposible de comprender, proteger, incluso si debo convertirme en enemigo. El azar, o quizá el destino, los colocó en la misma calle. Dos niños frente a frente, bajo la misma penumbra. Se detuvieron. Naruto sintió un golpe en el pecho. Ese dolor en los ojos de Sasuke era idéntico al suyo. Él perdió lo que yo nunca tuve. Sasuke lo miró, desconcertado, con un destello de extrañeza en medio de su devastación. Él también está solo. Lo reconozco, pero ¿cómo puede seguir sonriendo todavía? No hubo palabras. El silencio habló por ellos, más claro que cualquier grito. Era un diálogo de heridas que no necesitaba voz. Naruto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada, y siguió caminando hacia la nada. Sasuke avanzó en dirección contraria, con pasos inseguros hacia una vida rota para siempre. El humo quedó flotando entre ambos,
frontera y unión a la vez. Esa noche, bajo el mismo cielo ennegrecido, dos soledades se reconocieron. Uno quedó marcado por perderlo todo, el otro por nunca haber tenido nada. Y en ese cruce silencioso comenzó a escribirse la historia de dos espejos rotos. Destinos distintos, pero reflejados en la misma herida. El duelo de Sasuke. El sol tardó días en volver a asomar sobre el distrito Uchiha, pero para Sasuke ya no había amanecer. La primera noche la pasó sentado frente al umbral de su casa, con los ojos secos, sin lágrimas que obedecieran. Cuando los Sanbei lo encontraron, no reaccionó. Parecía una estatua más en medio de las ruinas. Los días siguientes fueron un desfile de silencios. La aldea evitaba mirar al niño, como si en su rostro estuviera escrito lo que todos preferían callar. Algunos lo llamaban el sobreviviente. Para otros, era apenas el hermano de Itachi. Ninguna palabra le devolvía lo perdido. Finalmente, lo apartaron del distrito vacío. El consejo decidió trasladarlo a un apartamento pequeño, más cercano al centro de la aldea. No hubo ceremonia ni duelo público, solo cajas apiladas, tatamis nuevos con olor a madera virgen, paredes desnudas que no reconocían su nombre. Sasuke cruzó ese nuevo umbral con la misma expresión hueca que había dejado en la casa de sus padres. En las noches, el eco del corredor aún lo perseguía. Volvía a ver la figura inmóvil de Itachi, la voz repitiendo como sentencia: «Quiero mostrarte la verdad». Despertaba empapado en sudor, sin entender si había soñado o si seguía atrapado en aquella noche roja. El niño que había tenido un apellido con peso ahora solo tenía un cuarto vacío. El clan se había reducido a una sola respiración, y aún así esa respiración le pesaba como una deuda imposible de pagar. Sasuke comprendió algo que no podía poner en palabras. Había quedado solo, igual que aquel rubio que todos llamaban demonio. Pero mientras Naruto buscaba sonreír para engañar al vacío, él eligió guardar el silencio como único escudo. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Tu tiempo y atención son lo más valioso, y que lo compartas con nosotros significa mucho. Si este material te gustó, te invito a apoyarlo con un me gusta, suscribirte y, sobre todo, difundirlo. Cada comentario, cada recomendación ayuda a que esta comunidad crezca y nos permite seguir creando nuevas historias y subiendo nuevos capítulos. Porque aquí no solo contamos batallas, exploramos mundos, sombras y caminos que hablan del alma. Nos vemos en el próximo capítulo.